Buenas tardes, querida iglesia, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares, ahí junto a sus familias, que estén siendo bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Y como les compartíamos el día domingo recién pasado en nuestro culto central, queremos compartir con ustedes a través de estos videos el proyecto de nuestra iglesia que regirá desde este año 2022 en adelante. ¿Por qué un proyecto? ¿Por qué trabajar con un proyecto en nuestra iglesia local? Trabajar con un proyecto, hermanos, en nuestra iglesia y con los ministerios de nuestra iglesia es fundamental porque nos ayuda a trabajar orientados, a trabajar ordenados y también nos ayuda a trabajar con una visión clara y una misión clara. Entonces, en esta primera parte, en este video, queremos comentarles a ustedes, compartir con ustedes qué nos motiva a nosotros, qué nos motiva proyectar nuestra iglesia de la manera que la queremos proyectar. Y también queremos compartir en este video cuál es nuestro lema y cuál es la base bíblica para nuestro lema y también la visión de nuestra iglesia y por qué esa visión. Y también compartir con ustedes la misión de la iglesia y el porqué de la misión. Amén. Entonces, ¿qué nos motiva a proyectar nuestra iglesia de la manera que la queremos proyectar desde este año 2022 en adelante? A lo largo de la historia, queridos hermanos, y más aún en este tiempo, vemos que la familia moderna está en crisis en todo el mundo. La familia, tal como Dios la instituyó, por lo general se ha derrumbado. El matrimonio y la familia nuclear diseñado por Dios ha sido redefinido en el siglo XXI. Y nuestros hijos se están educando en la cultura de la muerte. Por cultura, hermanos, entendemos el marco histórico en el contexto social de ideas y costumbres en los que la iglesia de Jesucristo proclama y vive el Evangelio de Cristo. La pregunta es, queridos hermanos, ¿dónde se percibe la influencia de la familia bíblica en nuestra cultura, en nuestra sociedad? ¿Dónde está la luz de Jesucristo en nuestras instituciones? Da la sensación, hermanos, que la iglesia es cautiva de la cultura posmoderna. Su indiferencia a su contexto cultural contribuye a que éste se extienda a la iglesia y la familia. Tristemente, hoy muchas familias cristianas están siendo erosionadas por estas influencias y ofrecen escasos contrastes con las familias seculares. La guerra actual, hermanos, es espiritual y cultural. Una guerra de ideas y de costumbres que Satanás interviene en el campo de la batalla de la mente y el corazón de cada creyente. Una batalla acerca de los principios y hábitos de la mente y el corazón que informan la manera en que entendemos el mundo y el lugar que ocupamos en él. Ahora, hermanos, Dios estableció la familia como roca firme de la sociedad, como bloque fundamental para edificar las naciones. En las Sagradas Escrituras podemos evidenciar que de las 12 tribus de los descendientes de Abraham, ¿cierto? De la familia de Abraham, Dios levantó una nación poderosa en medio de una cultura oscura y llena de idolatría. Dios entregó a su pueblo escogido, ¿cierto? Israel, sus leyes morales y ceremoniales con las que debía edificar una cultura piadosa con una cosmovisión del reino de Dios. Dios consagró a su pueblo, Israel, y lo apartó para que fuera luz en medio de las naciones gentiles, para que la salvación de Dios alcanzara a los confines de la tierra. Dentro de todo esto, ¿cierto? Dentro de todo este plan diseñado por Dios, Él comisionó a los padres a impartir esta herencia de piedad y de principios del reino de Dios a la siguiente generación a través de sus vidas y su enseñanza. Pero ellos, ¿cierto? Los padres, el pueblo de Israel, añoraban
¿cierto?, ser como las naciones paganas que les rodeaban y cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Durante un tiempo de gran declive moral que vivió el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el profeta Jeremías les desafió a volver a las sendas antiguas. Esto lo leemos nosotros en Jeremías, en el profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor y pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Amados hermanos, en esta sociedad que nos ha tocado vivir, nuestro rol como iglesia debe ser la educación bíblica hacia las familias. Porque las familias que son enseñadas bajo una cosmovisión y bajo los principios bíblicos del reino de Dios serán familias sanas, que producirán iglesias y sociedades sanas. No olvidemos esto, querida iglesia. Las familias sanas son fruto de una sana enseñanza bíblica y la práctica intencional de los propósitos y principios de Dios para el matrimonio y la paternidad. Este es el rol de la iglesia, hermanos. Este es el rol de la iglesia: equipar familias con enseñanza bíblica sana y coherente para que estas familias puedan ser sal y luz en sus comunidades. Por tanto, hermanos, en el mundo actual en el cual vivimos, es de suma urgencia la recuperación de una visión de la familia bajo el diseño divino. La iglesia de hoy ha perdido en buena parte esta visión. El cristianismo ya no desafía los hábitos y costumbres del corazón y la mente con la doctrina cristiana, sino que está dominada por los hábitos de pensamientos y costumbres de esta cultura pagana e idolátrica que nos rodea. Satanás ha estado engañándonos para hacernos creer que las sendas antiguas, la palabra de Dios, aquellos principios bíblicos del reino de Dios son irrelevantes para esta sociedad y que el estilo de vida bajo los principios que proclama la palabra de Dios no tiene nada que ver con los asuntos complejos, tanto morales como éticos de esta sociedad. Pero nada hay más lejos de la verdad. Leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que nos dice lo siguiente: que Jesucristo es el mismo ayer, Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos. Su palabra está viva, su palabra es activa y más cortante que una espada de doble filo, hermanos. La sabiduría y los caminos de Dios no han cambiado. Su palabra viva y eterna prevalece poderosamente y ofrece respuestas seguras, eficaces a los desafíos actuales en esta sociedad. En Proverbios, capítulo 20, versículo 18, nosotros leemos lo siguiente: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión, el pueblo se desvía. Hoy es evidente ver un empobrecimiento en el mundo cristiano. Muchas familias cristianas viven en crisis y desamparadas, y aún más aquellas que no lo son. Una mayoría de hijos de familia cristiana son educados en las escuelas públicas que enseñan una concepción anticristiana del mundo y de la vida. Los padres carecen de visión bíblica en pos de la integridad de la vida matrimonial y familiar y dejan la educación espiritual de sus hijos a personas extrañas. Hermanos, solo la luz que ofrece la palabra de Dios puede transformar corazones y hogares familiares. Como familia cristiana debemos vivir bajo los principios que Dios nos ha entregado en su perfecta palabra. Solo cuando vivimos bajo estos principios podremos estar en la perfecta voluntad de Dios. Un principio, hermanos, es una verdad fundacional, es el origen o agente de causa. La palabra de Dios, la Biblia, ¿cierto?, está llena de principios y verdades eternas dadas por Dios y que tienen poder para renovar mentes y transformar la vida de las personas.
Los principios bíblicos, hermanos, generan una visión renovada en cada persona y sus familias. Oramos cada día para que la luz de la palabra de Dios y el fuego del Espíritu Santo nos capacite para recibir y aplicar la verdad de Dios en cada persona, en cada matrimonio y en cada familia. Bien nos hace recordar, hermanos, bien nos hace recordar estas palabras de nuestro Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tu mano y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Hermanos queridos, como he mencionado al comienzo, formar familias sanas y sólidas, viviendo bajo una cosmovisión y principios del reino de Dios, ha sido uno de los mandatos que Dios ha establecido en su palabra. Estas familias se forman para conocer, para adorar, para servir y dar gloria a Dios en todo. Pero hoy más que nunca, hermanos, vemos cómo Satanás está trabajando incansablemente para alejar las familias de Dios y verlas destruidas tanto espiritual, moral y físicamente. Hoy vemos cómo Satanás proclama a grandes voces la destrucción del diseño original de Dios, el matrimonio y la familia. Entonces, hermanos, como iglesia debemos trabajar unidos, guiados por la palabra de Dios y su Espíritu para alcanzar con el Evangelio a muchas familias para Dios y enseñarles a vivir bíblicamente. Amados hermanos, les hago las siguientes preguntas para reflexionar en ellas. ¿Queremos ver en nuestra iglesia familias restauradas por el poder del Evangelio? ¿Queremos ver familias creciendo en su madurez espiritual? ¿Queremos ver familias viviendo bajo el diseño original de Dios y en obediencia a los principios bíblicos? ¿Queremos ver familias sentirse parte importante de la gran familia de Dios, la iglesia? ¿Queremos ver familias con un deseo de servir a Dios y a la familia de Dios, la iglesia? ¿Queremos ver familias con un deseo ferviente de dar a conocer esta nueva vida con Cristo, dando a conocer el diseño original de Dios para el matrimonio y la familia? Yo personalmente, hermanos queridos, quiero ver en nuestra iglesia a muchas familias siendo restauradas y transformadas por el poder del Evangelio. Yo quiero ver familias creciendo en su madurez espiritual. Yo quiero ver familias viviendo bajo el diseño original de Dios y en obediencia a los principios de Cristo. Yo quiero ver familias sentirse parte importante de la gran familia de Dios que es la iglesia. Yo quiero ver familias con un deseo de servir a Dios y a la familia de la iglesia. Yo quiero ver familias con un deseo ferviente de dar a conocer esta nueva vida con Cristo, dando a conocer el diseño original de Dios para el matrimonio y la familia, como lo enseña y lo proclama la palabra de Dios. Hermanos, para lograr eso, cada creyente, cada familia y el trabajo ministerial de nuestra iglesia puede influir en el desarrollo espiritual de los integrantes de cada familia de nuestra iglesia y de aquellas que se añadirán cada día. La palabra del Señor en Josué capítulo 24, versículos 14 y 15 nos dice lo siguiente. Por todo esto, respeten y honren al Señor. Sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quien quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor.
Esto es lo que nos motiva, hermanos, a proyectar nuestra iglesia de la manera que queremos proyectarla o que ya la hemos proyectado, ¿cierto? Para trabajar con una dirección clara, con una visión clara y una misión clara. Para trabajar, ¿cierto? Eficazmente y ordenadamente. Amén. Entonces, en segundo lugar, quiero comentarles que nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, hemos estado trabajando, ¿cierto? Y desarrollándonos durante estos últimos 4 años bajo el lema Una iglesia para toda la familia. Amén. Y nuestra base bíblica es la siguiente: pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestras vidas a nuestro Dios. Josué, capítulo 24, versículo 14, en la traducción lenguaje actual. Ese es el lema de nuestra iglesia: ser una iglesia para toda la familia. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestras vidas a nuestro Dios. Esa es nuestra base bíblica, hermanos queridos. En cuanto a nuestra visión y misión, les comparto lo siguiente. Actuar movidos por una visión es una necesidad básica humana. Leemos en Proverbios capítulo 29, versículo 18, lo siguiente: cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena, no sabe por dónde caminar, no sabe para dónde va. Por lo tanto, hermanos, nuestra visión es esta, nuestra visión como iglesia es esta: ser una iglesia cristocéntrica, adoradora, guiada por el Espíritu de Dios, cimentada en las Escrituras, con una vida profunda que sea reconocida por vivir en santidad y que expanda una nueva manera de vivir a todas las familias a nuestro alrededor. ¿Por qué nuestra visión? ¿Por qué esta visión? ¿Por qué ser una iglesia cristocéntrica? Hermanos, Cristo es el clímax de la revelación de Dios a la humanidad y la iglesia ha sido enviada a predicar la verdad revelada del Evangelio de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo, hermanos, debe ser central en nuestra iglesia. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro santificador. Jesucristo es nuestro sanador. Jesucristo es nuestro Rey, que pronto viene y esperamos con ansias. Ese es el mensaje central que debemos proclamar como iglesia. ¿Por qué ser una iglesia adoradora? Esto tiene que ver, hermanos, que de manera personal y comunitariamente buscamos siempre honrar a Dios y entregarle el centro de nuestras vidas, entendiendo que la relación con el Señor es primordial en la misión. ¿Por qué ser una iglesia guiada por el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo ha sido dado como representante de Cristo y por esto viene a morar en cada creyente, ¿cierto? A morar en la iglesia para darle poder y es resolutiva en asuntos de fe y conducta para los discípulos de Cristo. ¿Por qué ser una iglesia cimentada en las Escrituras? Creemos en el Antiguo y Nuevo Testamento como palabra revelada, inspirada e iluminada por Dios. Por lo tanto, normativa y resolutiva en asuntos de fe y conducta para los discípulos de Jesucristo. ¿Por qué ser una iglesia con una vida profunda? ¿Qué tiene que ver esto, la vida profunda? Esto es, hermanos, fomentar el desarrollo de las disciplinas espirituales, como lo es la oración, el ayuno, la meditación de la palabra y la reflexión bíblica, que aseguren la dirección de Dios sobre nuestra iglesia. No se trata, hermanos, de cimentar el desarrollo de la iglesia solo en base al crecimiento cuantitativo, sino también cualitativo, que es la guía del Espíritu de Dios que conduce al creyente a vivir en santidad. Y es por eso que necesitamos desarrollar una vida profunda conectada con nuestro Dios, a través de la oración, del ayuno, la meditación, la reflexión bíblica. Amén. ¿Por qué ser una iglesia reconocida por vivir en santidad? Y esto tiene una estrecha relación, hermanos, con la soberanía y la presencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. No es conveniente, hermanos, pensar en tiempos o lugares de santidad.
o separar lo santo de lo secular en la vida de una persona. La vida del discípulo de Cristo debe ser santa en todo momento y en todo lugar. Una vida santa, hermanos, es evidencia de la llenura del Espíritu de Dios y la llegada del reino de Dios a la tierra. Ser una iglesia que expanda esta nueva manera de vivir a todas las familias. ¿Por qué? La proclamación del Evangelio, hermanos, debe realizarse hacia adentro y hacia afuera de la iglesia, atendiendo, ¿cierto?, hacia adentro la educación de los creyentes y hacia afuera, ¿cierto?, en la conversión de aquellos que aún no creen en Jesucristo como su Salvador y Señor. Nuestra nueva forma de vida debe ser percibida claramente por la comunidad que nos rodea. El trabajo de nuestra iglesia debe dar una respuesta integral a nuestro prójimo, tanto espiritual, física, mental y social. Hermanos, esta visión que yo les acabo de compartir ha sido el desafío a través de toda la historia de la iglesia. Nuestra única aspiración, hermano, es hacernos responsables de esta tarea en medio de nuestra generación. Y para esto, hermano, es profundamente necesario que cada miembro de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cañete trabajemos en forma unida y fraterna bajo la dirección de Dios, formando la nueva humanidad del reino de Dios. Eso es en cuanto a nuestra visión como iglesia. Y ahora les comparto con ustedes nuestra misión. Nuestra misión, hermanos, como iglesia, es dar a conocer la completa sabiduría de Dios en toda su diversidad, conforme al eterno propósito realizado en Cristo Jesús para la redención de los miembros de cada familia, haciendo de ellos discípulos de Cristo que viven en obediencia a sus principios. Nosotros vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, la gran comisión, ¿cierto? Y ahí nosotros tenemos plasmada la misión de la iglesia, la misión de cada creyente, y es una sola. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué, hermanos, dar a conocer la completa sabiduría de Dios en toda su diversidad? Esto tiene que ver, hermanos, con una directa relación con nuestra vida diaria, con un testimonio vivencial y verbal. Debemos entender y vivir nuestra existencia, hermanos, desde una cosmovisión bíblica. Experimentar el reino de Dios en nuestra vida cotidiana. El reino de Dios no es un ámbito que abarque solo la espiritualidad de una persona. Tiene que ver con todos los aspectos de la vida y la existencia humana. Esto se cimenta en la palabra de Dios, buscando conformar la comunidad eclesiástica y así ser testigos como luz y sal de este mundo. ¿Por qué conforme al eterno propósito realizado en Cristo Jesús para la redención de los miembros de cada familia? El Dios eterno, hermanos, el Dios eterno, con el propósito de salvar al ser humano, reveló su deidad y la perfecta humanidad en Cristo. La muerte del Salvador, Jesucristo, fue el precio pagado por la salvación para el ser humano. Este es el Evangelio, esta es la buena noticia que predicamos como iglesia. Haciendo de ellos discípulos de Cristo que viven en obediencia a sus principios. Y esto tiene que ver, hermanos, con el mandamiento que nosotros encontramos en Mateo 28, versículos 19 y 20. Nosotros ahí encontramos un mandamiento primario, principal, que es hacer discípulos. Todo creyente, todo discípulo de Cristo está llamado, mandatado, hermanos, a ir y a ser discípulos. Ahora, ¿cómo se hacen estos discípulos? Bueno, en el mismo texto también se nos manda, ¿cierto?, a ir a las personas
y proclamar el Evangelio, ¿cierto? Y aquellos que creen el Evangelio que se les está predicando deben ser bautizados e incorporados a la gran familia de Dios que es la iglesia. Y por último, también en estos versículos recibimos el mandamiento de enseñarles a vivir en obediencia a los principios de Cristo. Eso es en cuanto a la misión de nuestra iglesia. Hermanos, para finalizar, quiero compartirles también el desarrollo y la vida de la iglesia, pero solamente les voy a compartir esta primera parte. Nuestro trabajo y vida y desarrollo de la iglesia estará enfocado en fortalecer la vida de cada creyente, tanto en el saber, el ser y el hacer. Amén. Usted se preguntará ¿qué son esas palabras? Saber, ser y hacer. Bueno, se las voy a explicar en este momento. El saber tiene que ver, hermanos, con fomentar el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras que ayudará al creyente a fortalecer sus convicciones de fe y conducta viviendo en obediencia a los principios de Cristo. Esto es lo que tiene que ver con el saber, el poder instruirnos en la palabra del Señor, el poder, ¿cierto?, abrir la palabra del Señor, ¿cierto?, y poder recibir la instrucción bíblica. Cuando hablamos del ser, cuando hablamos de el ser, ¿cierto?, ¿a qué se refiere esto? El ser, hermanos, tiene que ver con nuestro objetivo como hijos de Dios, ¿cierto?, que es vivir vidas santas. Vivir vidas santas. Eso tiene que ver con el ser. Nuestro objetivo como hijos de Dios es vivir vidas santas. Solo podremos ser santos cuando seguimos y vivimos bajo los principios del único que es santo, nuestro Señor Jesucristo. Solo así viviremos en santidad e integridad. Viviremos en santidad delante de Dios y en integridad, ¿cierto? Delante de Dios y también delante de los hombres. El hacer. ¿Qué tiene que ver el hacer? Y esto tiene que ver, hermanos, con el servicio de edificación al cuerpo de Cristo. Cuando vivimos vidas santas delante de Dios, el fruto será una vida íntegra y de santidad hacia Dios, ¿cierto? Hacia los demás y en el servicio de edificación a nuestro prójimo en el cuerpo de Cristo, la iglesia. El que oye el consejo de la palabra vivirá en santidad e integridad. Vivirá una vida fructífera, eficaz y será bendecido y será de bendición. Porque no está pasando por alto el consejo sabio de la palabra de Dios, que es la que nos enseña a cómo vivir en este mundo como discípulos de Cristo. El saber, el ser y el hacer. En pocas palabras, hermanos, nosotros como iglesia, dentro de nuestra iglesia, nosotros, muchos hermanos, sirven en cada uno de los ministerios y todo creyente está llamado a servir en el cuerpo de Cristo. Amén. Con los dones y las habilidades que Dios ha depositado en nuestras vidas para la edificación de los santos. Eso es el hacer. Pero hermanos queridos, todo lo que yo haga dentro de la iglesia, todo servicio, ya sea de enseñanza, de liderazgo, todo lo que tiene que ver con el servicio dentro de la iglesia, primeramente, cierto, tiene que ser de bendición y de edificación, tanto para el que está sirviendo como para los que están recibiendo ese servicio, ¿cierto? La demás hermandad. Pero será realmente de bendición y de edificación para todos aquellos, ¿cierto? Siempre y cuando el que está sirviendo está siendo santo. Está viviendo una vida santa. Y eso tiene que ver con el ser. Por eso que nuestro objetivo como hijos de Dios es vivir vidas santas delante de Dios.
Ahora, ¿cómo nosotros aprendemos a vivir vidas santas? ¿Cómo nosotros aprendemos a vivir como el único que es santo, nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ahí entramos con el tema del saber y es introducirnos a las Sagradas Escrituras, porque son las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la que nos enseña y nos da las directrices cómo nosotros tenemos que vivir en este mundo, y es vivir vidas santas. Entonces, y ahí tiene que ver mucho digamos, el discipulado, ¿cierto? El estudiar la palabra, abrir nuestra Biblia, ¿cierto? Participar de los ministerios y estar recibiendo la instrucción bíblica a través del discipulado y también de las predicaciones en los cultos centrales dominicales. Entonces, por eso es que es tan importante, hermanos, el saber, ¿cierto? El saber la palabra del Señor para poder vivir vidas santas, lo que es el ser, y obviamente cuando conocemos el texto bíblico, las Sagradas Escrituras, y estamos viviendo de manera santa en obediencia a esa palabra, todo lo que nosotros podamos hacer dentro del cuerpo de Cristo, en forma de servicio y de servirnos también de aquellos que están sirviendo, todo aquello será de bendición y será de edificación, tanto para el que está sirviendo como para aquellos que estamos recibiendo la enseñanza o el servicio que se nos está entregando. Amén. Entonces, hermanos, la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado se debe llevar a cabo tanto personal como también corporativa a través de los ministerios establecidos en nuestra iglesia local. Y eso lo estaremos compartiendo en otro video para que no se nos haga tan extenso. Amén. Así que en esta primera parte le hemos compartido qué nos motiva proyectar nuestra iglesia de la manera que la queremos proyectar, ¿cierto? Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, la desintegración, ¿cierto?, de la familia, el diseño original de Dios. Hemos visto el lema de nuestra iglesia, ¿cierto?, que el lema de nuestra iglesia es ser una iglesia para toda la familia. Hemos visto en su base bíblica, ¿cierto?, en Josué 24:15. Y también hemos visto, ¿cierto?, la visión de nuestra iglesia y el porqué de nuestra visión. Y también hemos visto la misión de la iglesia y el porqué de la misión. Y también hemos visto, digamos, el desarrollo y la vida de la iglesia enfocado en el saber, el ser y el hacer. Amén. Entonces, en el próximo video, en la próxima grabación, compartiremos con ustedes cómo se va a desarrollar este proyecto de iglesia en cada uno de los ministerios. ¿Ya? En la próxima grabación nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes cómo va a trabajar cada uno de los ministerios y cuál va a ser su enfoque en el trabajo ministerial. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén, hermanos. Y quisiera tener un tiempo de oración junto a ustedes. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por la visión, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, para trabajar en nuestra iglesia local aquí en Cañete. Yo bendigo a nuestros hermanos que están trabajando en el servicio de la iglesia y aquellos que se incorporarán en el servicio de la iglesia. Sea usted guiándonos a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo para poder cumplir, Padre Celestial, los objetivos que no solamente los objetivos que nos hemos trazado nosotros como creyentes, Señor, como miembros de la iglesia, sino que cumplir también con los objetivos que usted nos ha trazado en su palabra. En el nombre de Jesús, gracias Dios del cielo, bendice nuestra iglesia, bendice nuestras familias y que podamos ser de bendición y de impacto en los corazones de aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús lo dejamos todo. Amén. Muy bien, hermanos, nos encontramos en otro video, en la segunda parte de nuestro proyecto de iglesia. Chao, chao, que el Señor les bendiga.